Saludos y bienvenidos a Sapiens. Les habla su amigo Ferran Prat. La vida puede ser sencilla o extremadamente compleja. Y puede ser extremadamente compleja cuando se vive y convive con una persona que tiene un trastorno límite de personalidad. Y para tratar los trastornos límite de personalidad tenemos con nosotros, y es un honor, al psicólogo clínico Álvaro Frías. Álvaro, muy buenos días y bienvenido a Sapiens. Hola, buenos días a todos. Acabas de publicar un libro muy interesante y sobre todo porque puede ayudar a aquellas personas, a aquellas familias, incluso podríamos decir aquellos profesionales que viven y conviven con personas que tienen un trastorno límite de personalidad. Pero cuando hablamos de TLP, vamos a abreviarlo un poco, ¿de qué estamos hablando exactamente? El TLP es un problema de salud mental o psiquiátrico que es grave, que es persistente a lo largo de la vida de la persona afectada, cuyos síntomas son bastante heterogéneos según de aquel paciente que estemos hablando. Pero básicamente se resume en 4 grupos o clústeres de síntomas. El primero es lo que llamaríamos una alta inestabilidad o desregulación emocional. Es decir, tiene una vivencia en montaña rusa, en donde en cuestión de horas, a veces minutos o días, alternan diferentes estados emocionales muy intensos, como puede ser la angustia, la ira, la desesperanza absoluta o incluso la euforia, entendida desde un subidón de adrenalina importante. Ese sería el primer grupo de síntomas. El segundo es una alta impulsividad, entendida como el actuar sin reflexión o en cortocircuito, y esto puede afectar a muchas áreas conductuales, desde el abuso de sustancias, atracones de comida, compras compulsivas, peleas y también algunos de los comportamientos autolesivos que tienen. El tercer grupo de síntomas es lo que llamamos problemas en las relaciones, entendidas tanto en la esfera de las relaciones íntimas, pareja, familia, hijos, como en las no tan íntimas o más bien con conocidos, como pues en el trabajo y otros entornos más de ocio y hobbies. En este caso, los problemas derivan de problemas a la hora de la desconfianza hacia los demás, las dependencias que tienen y muy habitualmente lo que llamamos ambivalencia emocional y ambivalencia vincular, es decir, la necesidad del otro, de la aprobación del otro, del reconocimiento del otro, pero a la vez el rechazo de esa necesidad, con lo cual muchas veces acaban generando esto que acabamos de llamar ambivalencia, que es ni contigo ni sin ti. Y el cuarto grupo de síntomas es el más difuso, el más abstracto, es lo que llamamos alteraciones de la identidad. Básicamente es que muchas veces no tienen claro quién son, a dónde dirigen su vida, o que son muy camaleónicos a la hora de hiperadaptarse a diferentes entornos o personas. Y también aquí incluiríamos los problemas de vacío existencial o angustia existencial, que es básicamente sentir un sentimiento profundo de soledad y de como hueco en el interior de su ser. Estamos hablando de un porcentaje de un 2% de población adulta que padece este trastorno, ¿verdad? Sí, es un entorno, los datos internacionales hablan de entre un 1,8 y un 5,2%, y al final la media ha sido más tirando a la parte baja, a un 2%. Esto es a nivel de diagnóstico puro, es decir, que cumple todos los criterios. Luego hay que añadir un grupo más importante a nivel de prevalencia de la gente que tiene rasgos, tendencias, que esto ya sumaríamos otro 15%. Este otro 15% que llamamos gente con rasgos TLP, también puede acabar teniendo problemas de adaptación a las situaciones de la vida y que no obedece directamente a un TLP, pero sí a unos rasgos. Y esta gente con rasgos también nos llega a consulta. Cuando una persona cae en este pozo profundo del TLP, ¿hay un origen? ¿Se nace así? ¿Puede ya una persona nacer con un tipo de trastorno así? ¿O hay algo durante la vida, véase preadolescencia, adolescencia o ya madurez, que desencadena este trastorno? Sí, por una parte hemos comentado que los síntomas son heterogéneos según el paciente, y tenemos que decir también que las causas son también multifactoriales o heterogéneas. Normalmente se habla de 2 grupos de causas posibles que tienen diferente peso según el paciente en cuestión. El primer tipo de causas son las que llamaríamos biológicas, que en el caso del TLP sobre todo estaríamos hablando del papel de la genética. La genética, los estudios dicen que explicarían en el cómputo global de gente con TLP, no en casos puntuales, tendrían un peso de un 30-40% a la hora de luego que una persona X pudiera manifestar un TLP ya de adulta.
Luego, el otro 60%, en términos generales, serían los factores que llamamos ambientales. Y en los factores ambientales aquí tenemos que recoger tanto las cosas que puedan pasar en ese niño pre-TLP en la familia, como en ese niño y adolescente pre-TLP fuera de la casa. Dentro de la familia pueden haber muchísimas situaciones, especialmente lo que podríamos llamar estilos educativos. Dentro de los estilos educativos puede haber dos que muy diferentes, pero que a la vez, según el perfil del niño, pueden acabar derivando en un adulto con TLP. Tanto lo que llamamos negligencia emocional o abuso emocional, que es criticar mucho al niño o, por así decirlo, ser indiferente emocionalmente con el niño, es claramente un factor de riesgo. Factor de riesgo, pero no solo para un niño que luego pueda tener TLP, sino para un niño que luego ya como adulto pueda tener cualquier otro problema de salud mental. Pero a la vez, y en el otro extremo, también tener una actitud sobreprotectora a nivel emocional puede ser muy pernicioso y patológico, especialmente en niños sensibles. Niños que entonces no salen de la burbuja y cuando se hacen adultos y se tienen que enfrentar a la vida fuera de la protección de los padres o del entorno más próximo, pues no están preparados y hacen lo que llamaremos vulgarmente petar, por así decirlo. Estos serían un poco los factores más cercanos en la familia, pero luego ya habréis oído muy habitualmente en las noticias que otros no directamente familiares pueden también tener peso en la salud mental. El concepto, por ejemplo, de bullying, es decir, que en la escuela o en los centros educativos hayan tenido problemas de relación y que yo haya sido identificado como una especie de acoso escolar, es un factor de riesgo clarísimo también. O, ¿por qué no?, también situaciones de abuso sexual puntual o no tan puntual que hayan habido a veces, como hemos dicho antes, en la familia, pero otras veces no dentro de la familia. Entonces, es un cóctel. Según la persona en cuestión, es un cóctel que tiene con diferente peso algo de biología y algo de ambiental. Pero es importante analizar cada caso de una manera muy personalizada. La persona que sufre un TLP es consciente de que no vive una vida normal, sino que vive una serie de acciones, reacciones continuas que no lo benefician, es más, que lo perjudican. Sí, sin duda. O sea, el autodiagnóstico, la persona con TLP no sabe casi nunca que tiene TLP, pero se sabe diferente. El saberse diferente no solo obedece a la lógica del tipo de vida que llevan, sino obedece incluso al vacío existencial. Es decir, cualquier persona con vacío existencial se nota sola en el mundo, hueca en su interior y que no encaja del todo con nadie. Desde esa propia lógica de los síntomas del trastorno ya se siente diferente. Si además a eso lo unimos que los productos y consecuencias que eso genera en su vida es tendencias a tener un estilo de vida a veces caótico, a ser muy solitario o a no encajar, eso ya desde el exterior, no solo desde el interior, acrecienta ese sentimiento de ser diferente y de sufrir. Hay que decir que las personas con TLP generalmente, aunque de adolescentes puedan a veces ser muy explosivos, normalmente el concepto de sufrimiento lo llevan muy en silencio. Entonces, cuando alguien su sufrimiento lo manifieste o no hacia afuera de otra manera, pero cuando alguien lleva su sufrimiento muy en silencio, esto acrecienta un sentimiento de ser único, pero no en el sentido positivo, sino de ser como de otro planeta, de haber nacido en el lugar equivocado o en la época inadecuada. Esto es una realidad. Ahora que lo comentas, ¿cuántas personas se sienten que viven en el planeta Tierra, incluso con una actitud absolutamente normal, pero a veces en conversas te dicen, yo es que vivo aquí, pero mi sensación es que no soy de este lugar? Sí, ¿Cómo se interpreta? Sí, eso se le llama, nosotros al menos las personas con TLP y tal, le llamamos como desrealización. Es la sensación de no familiaridad con el entorno más próximo. Normalmente esto viene porque la persona, aunque físicamente esté en vida, como una especie de zombie, psíquicamente se siente muy alejada de ese ser, de ese entorno, pero no solo de ese entorno, incluso de su vida interior. Al final, estas personas que se alejan de su interior y que no sienten que encajan con el entorno, se acaban viendo en lo que llamamos postura de observador. Postura de observador es como si se vieran desde detrás, vieran su cuerpo y vieran la vida como una especie de película, ¿no? Como un show de Truman. Esto es bastante habitual en gente con TLP y nosotros le llamamos síndrome de despersonalización, desrealización. ¿Tiene alguna relación con el autismo? No, en principio son cosas muy diferentes, pero hay que decir que hay un tema puntual que hay que tener en cuenta. Hay algunas mujeres con autismo de alto funcionamiento que hay que hacer un adecuado diagnóstico diferencial, sobre todo antes de que tengan 25 años, por poner una fecha arbitraria pero concreta en ese sentido. Porque algunos síntomas de autismo en mujer pueden parecerse a los síntomas de TLP y viceversa. Pero no hay una relación. ¿Cómo se realiza un diagnóstico de una persona que tiene
pues un trastorno de estas características? Hasta ahora, en la ciencia actual que tenemos, el diagnóstico es lo que llamamos puramente clínico. Puramente clínico es que tenemos unos manuales psiquiátricos oficiales recogidos tanto por la Organización Mundial de la Salud como por la psiquiatría norteamericana, aunque también puedes coger la francesa o la china, pero estas son las dos principales, lo que llamamos DSM-5 y CIE-11, que acaba de salir ahora mismo. Y recoge unos criterios que están basados en la ciencia, en muchísimos casos previos, y en función de entrevistas clínicas basadas en esos criterios, la persona se valora si cumple o no el umbral o el número de ítems que son necesarios. Por lo tanto, no hay pruebas, por así llamarlo, biomédicas que en la actualidad sirvan. Dicho eso, por lo tanto, aunque el diagnóstico se basa en criterios clínicos y a través de entrevistas estructuradas o semiestructuradas, cada vez más se van descubriendo áreas del cerebro que parecen estar relacionadas con el TLP, pero de momento no se han podido establecer como causas. Se están asociando como lo que llamamos correlatos, es decir, cosas que de momento se sabe que acompañan el TLP. Estas cosas del cerebro que acompañan al TLP se hace con pruebas de neuroimagen funcional, es decir, a una persona que está viva, haciendo no cosas, se le mete por el tubo, por así decirlo, que dirían los médicos, y a partir de ahí se ve qué áreas del cerebro están más o menos activadas. Pero en principio hasta ahora este tema de la neuroimagen aún no se puede recoger para el diagnóstico clínico. Hay tratamiento por ello, ¿no? Sí. Hay que dejar muy claro que la clave en el tratamiento es la detección y la intervención precoz. Es decir, como es un problema de personalidad, cualquier personalidad, sea no trastorno, hasta los 35, por poner otra fecha así arbitraria, pero bastante concreta, no está plenamente o del todo consolidado. Entonces, cuanto a la persona la tratemos antes, la mejoría y la evolución será muchísimo más franca y más clara. Especialmente los esfuerzos se tienen que hacer a diagnosticar gente que pueda ya estar teniendo síntomas o el trastorno per se entre los 16 y los 25 años. Es clave en este sentido. El tratamiento de elección básico es la psicoterapia. Psicoterapia que tendría que ser como norma a nivel ambulatorio, no en hospital de día, aunque hay algunos manuales y profesionales que lo aconsejan, pero como base ambulatoriamente en centros de salud mental y de una manera, especialmente en las fases iniciales, intensiva. Normalmente hay protocolos y manuales ya de intervención que están estandarizados para el tratamiento TLP a nivel ambulatorio. Sería aplicar estos manuales en terapia individual y cuando el paciente esté algo bastante preparado, complementarlo con terapia de grupo. La terapia de grupo con otras personas con TLP y dinamizadas con profesionales de referencia, al menos 2 de ellos. Estas terapias de grupo individuales en TLP al menos tendrían que ser durante 2-3 años, muy mínimo. Eso sería el margen mucho más modesto. Luego, en la práctica, lo que vemos es que las personas con TLP, que incluso son, digamos, de buena evolución, aunque lleven ya 5 años más o menos intensos con nosotros, aunque sea solo luego una vez, los vemos casi de por vida. Esa es la realidad. Aparte de la terapia individual y familiar, luego se recomienda mucho intervenciones a nivel familiar, especialmente con aquellas parejas o hijos ya adultos o padres que vivan estas personas, estos pacientes. Estas intervenciones familiares pueden ser ya más espaciadas en el tiempo, pueden ser bimensuales o cada 4 o 6 meses y de alguna manera pueden ser tanto en grupo como con los familiares y el paciente a solas. También habría que hacer un módulo de intervención en crisis, es decir, terapias individuales no tanto programadas, sino espacios flexibles donde el paciente en los momentos más agudos, que estén más bajos, puedan tener un recurso adicional para si ven que ellos por sí mismos no pueden tirar. Esto sería la parte más puramente de lo que llamamos psicoterapia, que es el marco de actuación básico. Luego hay que añadir la psicofarmacología, que esto ya es un poco el margen de actuación que tienen los psiquiatras, compañeros nuestros aquí en salud mental. La psicofarmacología no trata el TLP propiamente dicho, pero se sabe que hay 2 clases de medicaciones, especialmente lo que llamamos antidepresivos y luego los estabilizadores del humor, que sirven mucho porque atacan directamente y mejoran 2 de los grupos de síntomas que te he comentado anteriormente. Por una parte, la desregulación e inestabilidad emocional y por otra parte la impulsividad. Se van yendo poco a poco probando otros fármacos que no, como he comentado, no trabajan todo el TLP, sino dianas terapéuticas concretas. Por ejemplo, la oxitocina se va poco a poco ya probando para los problemas de relación que he comentado, porque les disminuye la desconfianza, etc. Y el último grupo de tratamientos, pasada la psicoterapia, la farmacología, sería el trabajo social. El trabajo social porque muchas veces estas personas no pueden optar a cualquier tipo de empleo o de estudios, o han tenido muchos problemas de relación que ha dado en fracasos importantes que deriven en aislamiento. Entonces, que estén orientados con un trabajador social ahora de que trabajos concretos,
para qué estudios más concretos o también para qué lugares de socialización potenciales pueden tener, esto es sumamente importante. ¿Y por qué no? En un grupo de ellos, no bajo o no muy bajo, a veces va a ser, por todo lo que acabo de comentar y he dicho anteriormente, va a ser necesario algún grado de minusvalía, dado que su sufrimiento deriva en que no puedan tener las mismas oportunidades que las personas de la población general sin el diagnóstico. Y, por ejemplo, un actor que interpreta muchos papeles y a veces hacen 2 y 3 películas prácticamente a la vez, ¿podría desencadenar un trastorno de personalidad, de múltiple personalidad? Conocemos los trastornos bipolares, pero de multipersonalidad y acabando desencadenando un TLP, ¿eh? En principio no. Yo, si te soy sincero, a ver, el concepto de trastorno de identidad disociativo o trastorno de personalidad múltiple, este concepto deriva de la psiquiatría norteamericana, que tuvo influjos de ciertas escuelas psicológicas. Y yo, si te soy honesto, y estoy muy habituado a trabajar con gente traumática desde hace 15 años, nunca he visto un caso de trastorno de personalidad múltiple. Nunca. Entonces, yo bajo esta perspectiva soy muy prudente a la hora de... Que no lo haya visto no quiere decir que no pueda verlo, ni que pueda aparecer, ni que otros colegas no lo hayan visto. Pero, en principio, este es un concepto que yo cogería mucho con pinzas y, desde luego, no sería una consecuencia de cosas que hagan, sino ya es algo estructural, primario, de base, que luego ya se puede manifestar en muchas otras cosas. ¿Qué consejo les darías a los familiares que tienen un familiar, pues bueno, véase un hijo, una hija, con este tipo de trastorno? Por una parte, que es muy fácil decirlo, pero yo les pediría muchísima paciencia, ¿vale? Las relaciones con personas con TLP son muy intensas, muy intensas. Incluso para nosotros los terapeutas lo son. Luego no quiero imaginar o no puedo imaginar lo que sería 24 horas a lo largo de 365 días al año, ¿vale? Por lo tanto, va a requerir mucha paciencia. Pero la paciencia implica otros 2 componentes. Estos familiares se tienen que cuidar. El autocuidado en el familiar es fundamental. Y el autocuidado, entre otras cosas, implica que, aparte de que exista este paciente o familiar directo con TLP, si ellos no se cuidan, luego no van a poder cuidar sanamente a este otro paciente. Esa sería la segunda ramificación de lo que te he dicho. Y la tercera es que, en la medida que puedan, se informen, se formen y participen del tratamiento. Porque muchas veces los familiares o los seres humanos, en la convivencia, que ya es compleja, con una persona con TLP, podemos tomar decisiones muy humanas, muy lógicas, pero poco sanas para alguien en concreto con TLP. A través de estos profesionales de referencia, el objetivo es que sepan cuándo tienen que aportar afecto al paciente, más allá de su pena o su culpa, y cuándo tienen que aportar control y límites, más allá de su rabia o enfado con el paciente. Entonces, estas serían las 3 partes: paciencia, autocuidado y escuchar al profesional. ¿Y lo mismo te lo traslado en el ámbito laboral? En el ámbito laboral, el primer problema que habría es que el entorno no entenderá, no sabrá que seguramente la persona con la que está tratando tiene TLP. O sea, partimos ahí ya de un problema de base. Normalmente las personas con TLP no van hablando del diagnóstico ni a sus superiores, casi nunca, ni en los procesos de selección de personal. Lo que puede ver un compañero de trabajo es que la persona es muy intensa o muy caótica, o que reacciona emocionalmente de una manera muy brusca, y muchas veces que puede vivir las relaciones o muy desde el amor-odio o muy desde la generación de bandos. Otra ramificación que pueden ver una persona con TLP es que es una persona sumamente perfeccionista. Las personas con TLP, a diferencia de lo que normalmente se entiende que son impulsivas y caóticas, hay un grupo muy alto que aparte o además son muy perfeccionistas, muy reflexivas, le dan muchas vueltas a todo, le importa mucho crear piña, pero a la vez son muy sensibles a las reacciones de los superiores y de los compañeros. Entonces, lo que perciben es una persona muy intensa y a veces demasiado entregada a su trabajo. Por lo tanto, una de las cosas que si sospechan o intuyen que puede ser una persona con TLP, sobre todo, de alguna manera, es que la misma pauta, que sepan cuándo a la persona tienen que escucharla, pero en otras ocasiones también ponerle límites, con algunas demandas que pueda tener a veces desde el propio perfeccionismo o desde la manera de pedir las cosas a este paciente de trabajo, ya sea con un poco de ira o exigencia. Y para finalizar, Álvaro, tú como psicólogo clínico, experto, bien documentado, las personas que quieran contactar contigo porque ven que hay un familiar, un compañero de trabajo, lo que sea,
que tiene o podría tener un TLP, ¿dónde pueden contactar contigo? Nosotros, yo trabajo, mi centro operativo de trabajo es el Centro de Salud Mental del Hospital de Mataró. Aquí el pero, por así decirlo, es que atendemos a la gente del área sanitaria. Es decir, por supuesto que a través de médicos de cabecera y los psiquiatras correspondientes yo puedo tratar a familiares directamente afectados o que tengan, por así decirlo, en casa una persona con TLP. Eso a nivel de área sanitaria mía, que es el Maresme. Luego, a nivel de centros privados, yo trabajo en el Centre Mèdic Mataró, en la propia localidad de Mataró, y en el gabinete GBB, que está en Barcelona. Sí, eso es a nivel privado lo que puedo atender. Más que nada para que haya un punto de contacto. Sí. Y una cosita más, Álvaro. En psicología, en psiquiatría, ¿está todo visto? ¿Está todas las patologías ya identificadas o vendrán de nuevas? Bueno, yo creo que al cerebro le queda mucho margen de conocimiento. Otra cosa es como, según el momento cultural, profesional y de sensibilidad social, que a lo mismo se le llame con diferentes etiquetas o que tendamos, por así decirlo, a hacer moléculas de lo que es un átomo que tiene una perspectiva mucho mayor. Entonces, esto yo con este tema, y como muchos profesionales, somos muy críticos, ¿no? Porque cada uno, al igual que con el fútbol, somos árbitros, somos entrenadores y futbolistas. Entonces, por supuesto que al cerebro le falta mucho margen. Estamos actualmente hay un nivel de conocimiento científico acumulado en psicología clínica y psiquiatría de en torno a un siglo y un cuarto, unos 125 años hay de conocimiento actual en psiquiatría, y por supuesto, como cualquier ciencia, y yo creo que somos muy conscientes aquí, queda muchísimo margen de actuación tanto a la hora de entender el sufrimiento y patologías mentales y por supuesto entonces de tratamiento, porque al no conocer del todo las causas y no tener todas las variables en cuenta, evidentemente no podemos aplicar los tratamientos muchas veces más óptimos. Y en TLP, que es un diagnóstico tan complejo, evidentemente yo creo que quedan muchísimos rincones por entender y abordar. Las personas que quieran adquirir tu libro, Vivir con una personalidad con trastorno límite de personalidad, de la editorial Desclés de Brouwer, que hemos hecho contacto, como siempre, a través de BR Comunicación, de Viviana Ripoll, ¿dónde pueden encontrar el libro? Sí, pueden hacerlo físicamente, yendo yo diría que a una mayoría de librerías, que o bien ya lo tienen a su disponibilidad físicamente o se puede hacer bajo pedido. Cualquier librería, tanto un poco más local como más conocida, sí que tiene, por así decirlo, una sede en cualquier gran ciudad. Por otra parte, yo creo que el método más sencillo es a través de, no sé si es muy bueno hacer publicidad, pero en Internet la página principal, que es, diríamos, Amazon, en principio ahí sé que hay un buen stock y lo traen muy rápidamente y se compra muy rápidamente también. Álvaro Frías, psicólogo clínico, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos, en este caso, aquí en Sabis, muy concretos. Pero como decíamos, ¿no? No sucede nada hasta que sucede. Y si en un entorno familiar hay una persona con un TLP, pues qué bueno que es tener una guía, una referencia o un libro, como es en este caso, que pueda ayudar. Muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Y de lo que he tratado, amigos y amigas, como siempre, que cada uno saque sus propias conclusiones. Buenos días.